Bueno, gente, hola, espero que estén todos muy bien. Bueno, gente, acá estamos, yo ya adelanté un poquitito, vamos a hacer la corrección de la clase virtual 27, como para que todo el mundo tenga el desarrollo perfecto. ¿Mm? Eh, bueno, en el primer caso tenemos la función logaritmo en base 2, este es el ejercicio 17, vamos a hacer el A primero, el logaritmo en base 2 de x menos 3. Cuando queremos determinar el dominio, tenemos que considerar que x más 3 tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, x tiene que ser más grande que menos 3. Por lo tanto, el dominio va a ir del menos 3 al más infinito. La imagen son todos los reales. Y acá, que hay mucha gente que no hizo este planteo, hay que poner intersección con el eje x, va a ser en un punto en el que la y vale 0. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos la función a 0, ponemos que queremos que el logaritmo en base 2 de x más 3 sea 0, y esto significa, por definición de logaritmo, si el logaritmo da 0, quiere decir que 0 es el exponente al que hay que elevar la base para que dé por resultado x más 3. Como esto es 1, 1 menos 3 es menos 2. Por lo tanto, la intersección con el eje de las x va a ser el punto menos 2, 0. ¿Mm? Y la intersección con el eje y, va a ser en un punto en el que la y vale 0. La x vale 0. Entonces, vamos a averiguar el logaritmo en base 2 de 0 más 3, que es 3. Y esto lo hacemos calculando el logaritmo de 3 dividido el logaritmo de 2 en base 10. Y en este caso nos da 1,58. Quiere decir que cuando la x vale 0, la y toma ese valor 1,58. A continuación, para graficar, yo adelanté un poquitito el esquema, le damos algunos valores a la x y vamos a graficar teniendo en cuenta que la asíntota pasa por la recta x igual menos 3, que es esta, yo ya la dibujé, en todos los casos dibujemos esa recta, y ahora sabemos que cuando la x vale 1, la y vale 2, ahí tengo una imagen. Cuando la x vale menos 2, la y vale 0, acá tengo otro punto. Cuando la x valga 5, la y va a tomar el valor 3. Ahí. Ahora le vamos a dar el valor, por ejemplo, menos 2,5, que estaría acá. Si la x vale menos 2,5, fíjense que me va a quedar el logaritmo de 0,5. O sea, el logaritmo de un medio en base 2. Y eso es menos 1. Entonces, en este valor, la imagen toma el valor menos 1. Si la x vale menos 1, me queda el logaritmo de 2 en base 2, que es 1. Cuando tengo estos puntos, me doy cuenta que la gráfica va a ser algo así. ¿Mm? Acá voy a llevar este valor. ¿Sí? Y tratemos de que la gráfica nos quede con una forma de este estilo. Vemos que se acerca a la asíntota sin tocarla. Y bueno, y acá ya estaría. Entonces, C más va a ir del menos 2 al más infinito, del menos 2 al más infinito, y C menos, la función es negativa para estas X, del menos 3 al menos 2. En la asíntota vamos a poner que es la recta x igual menos 3. Acuérdense que acá no se pone un número, es solo, sino la ecuación de una recta. En este caso es la recta x igual menos 3. Bueno, pasamos al segundo, en el que para determinar el dominio tenemos que tener en cuenta que x más 4 tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, x tiene que ser más grande que el menos 4. Arrancamos del menos 4 abierto hasta el más infinito. Las imágenes sabemos que van a ser todos los reales. Cuando voy a buscar la intersección con el eje x, siempre es en un punto en el que la y vale 0. Igualamos la función a 0, queremos que el logaritmo en base a un medio de x más 4 sea 0. Y acá, si el logaritmo me da 0, quiere decir que 0 es el exponente al que hay que elevar la base para que dé por resultado x más 4. Por lo tanto, como esto es 1, me da que x es 1 menos 4 menos 3. Por lo tanto, la intersección con el eje de las x es el punto menos 3, 0.
Siempre acaba un punto en las intersecciones, no un numerito solo. En la intersección con el eje Y sabemos que la X va a valer 0, por lo tanto vamos a decir que queremos calcular el logaritmo en base 1/2 de 4, ¿no? Porque 0 más 4, 4. Y esto es menos 2. Por lo tanto, la intersección con el eje Y es el punto 0, cuando el X vale 0, la Y vale menos 2. Ya tengo entonces dos puntos. El punto menos 3, 0, acá vamos a graficarlo con verde, este punto, y tengo el punto 0, menos 2. Cuando el X vale 0, la Y vale menos 2. Bueno, ahora le vamos a dar algunos valores más a la X para ver cómo se va comportando la función. En todos los casos vamos a hacer el logaritmo en base a 1/2 de X más 4. Entonces, por ejemplo, le voy a dar el valor, siempre tratemos de que acá nos queden potencias de 2 para que podamos calcularlo mentalmente. Entonces, por ejemplo, si yo acá le doy el valor 4, cuando la X valga 4, el logaritmo de 8 en base a 1/2 es menos 3. Entonces, cuando la X vale 4, la Y vale menos 3. Bien. Vamos a darle el valor, por ejemplo, bueno, ya sabemos que en menos 3 teníamos un punto ahí. Le vamos a dar el valor menos 2. Si la X vale menos 2, me queda el logaritmo en base a 1/2 de 2. Y eso es menos 1. Entonces, cuando la X vale menos 2, la Y vale menos 1. Y si la X tomara un valor entre el menos 4 y el menos 3, por ejemplo, menos 3,5, me va a quedar el logaritmo de 1/2 en base a 1/2, que es 1. Entonces, ahí me daría este valor. Por lo tanto, si unimos estos puntos, vamos a obtener esta gráfica. Y acá vemos cómo la curva esta se va a ir acercando a la asíntota, pero sin tocarla. Bueno, voy a tratar de aprovechar estos esquemas para hacer los otros gráficos. A ver, esto lo borramos. Esto lo borramos. Vamos acá a cambiar la función. Y obviamente vamos a cambiar acá. Esto dejo porque me va a dar lo mismo. Borro acá. Borro este valor. Borro este. Borro este. Por supuesto, acá esto lo voy a borrar. Bueno, este gráfico me parece que va a haber que hacerlo otra vez. A ver, borramos estos valores. Borro esto. Y acá, ¿se entendió todo lo que estuvimos haciendo? Espero que sí. En general lo habían entregado bien, pero en algunos casos había algunos errores. Por ejemplo, no marcar el punto a la hora de buscar las intersecciones. Simplemente habían marcado, por ejemplo, esto lo dejo, ahora acá, esto lo dejo, esto lo borro, un poquito de paciencia y ya estamos. Vamos esto, vamos esto, esto. Bien. Bueno, ¿qué funciones teníamos? Acá teníamos la función f de x igual a logaritmo en base 2 de x menos 2. No, de x, sí, menos 2. Bueno, cuando vamos a determinar el dominio, entonces vamos a plantear que x menos 2 tiene que ser mayor que 0, por lo tanto, x tiene que ser más grande que 2. Quiere decir que en el dominio yo voy a tener el intervalo que va del 2 al más infinito. En la intersección con el eje x va a ser en un punto en el que la y vale 0. Entonces igualamos la función a 0 y queremos que el logaritmo en base x menos 2 nos dé 0. Por lo tanto, 2 a la 0 va a ser igual a x menos 2. Como esto es 1, me queda que 1 más 2, 3. La intersección con el eje x entonces va a ser el punto 3, 0. La intersección con el eje y va a ser en un punto en el que la x vale 0.
Pero la X no va a valer 0 porque no está en el dominio. 0 no pertenece al dominio. Por lo tanto, la intersección con el eje Y es vacía. A continuación vamos a hacer el gráfico teniendo en cuenta esto que estuvimos diciendo. A ver acá. Bueno, ahí me queda más o menos el eje X, el eje Y. Sabemos que la asíntota va a estar en la recta X igual 2. Entonces, en el 2, a ver con color, vamos a marcar la asíntota. Siempre dibujen la asíntota, ¿eh? O sea, en algunos casos no la habían dibujado. Esta es la recta X igual 2. Y hacemos una tablita de valores, conocemos algunos puntos. El punto 3, 0, cuando la X vale 3, la Y vale 0, ahí tenemos un punto. Ahora, vamos a hallar con una tablita de valores algunas imágenes. Le vamos a dar a la X, por ejemplo, el valor. Vamos a hacer el logaritmo en base 2 de X menos 2. Entonces, cuando la X vale, a ver, 4, este es 2, 3, 4. Cuando la X vale 4, me queda el logaritmo de 2 en base 2, que es 1. Cuando la X vale, le vamos a dar un valor acá entre el 2 y el 3, o sea, 2,5. Fíjense que 2,5 menos 2 es un medio. El logaritmo en base 2 de un medio es menos 1. Y a continuación le vamos a dar, por ejemplo, el valor 6. Me queda 6 menos 2, 4. El logaritmo de 4 en base 2 es 2. Bueno, con estos puntos creo que ya nos alcanza. Vamos a marcar. Cuando la X vale 4, la Y vale 1. O sea, en el 4 tengo el 3. En el 3 vale 0. Cuando vale 4 vale 1. Ahí tendríamos el 1. Ahí tenemos el 1. Cuando la X vale 2,5, que sería acá, la imagen es menos 1. Cuando la X vale 6, la Y vale 2. Entonces, cuando la X vale 6, la Y vale 2. Y ya con estos puntos me doy cuenta que la gráfica va a ser algo así. Bien. En el otro caso, teníamos que averiguar el logaritmo en base 2 de X más 5. Bueno, en este caso sabemos que el dominio, tenemos que considerar que X más 5 tiene que ser mayor que 0, por lo tanto, X va a ser mayor que menos 5. El dominio va a ir del menos 5 al más infinito. La imagen van a ser todos los reales. En la intersección con el eje X igualamos la función a 0 y después, para resolver esta ecuación, aplicamos definición. Entonces, ¿qué significa que el logaritmo da 0? Que 0 es el exponente al que hay que elevar la base para que nos dé por resultado X más 5. O sea que acá me da 1 menos 5 menos 4. Por lo tanto, la intersección con el eje X va a ser el punto menos 4, 0. En la intersección con el eje Y, la X tiene que ser 0, entonces tenemos que averiguar el logaritmo en base 2 de, sería 0 más 5, 5. Y esto lo hacemos con la calculadora, cambiamos de base a base 10 y calculamos el logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 2. Esto nos da, si mal no recuerdo, nos daba 2,32. Por lo tanto, la intersección con el eje Y va a ser el punto 2,32, 0. Bien. Ya con estos valores estamos en condiciones de hacer el gráfico. Ustedes no lo hagan a mano alzada, porque por ahí yo vi algún que otro gráfico, por suerte son los menos, que estaba hecho a mano alzada. ¿Sí? Y claramente esto hay que hacerlo con regla, ¿no? Acá. Ahí tengo el eje Y. A mí acá se me complica, porque ustedes saben que con la tablet se complica un poco. Tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Sabemos que por el menos 5 va a pasar la asíntota. Entonces, ahí nos ubicamos ahí, acá pasó la asíntota.
Esta es la recta x igual menos 5. Sabemos que cuando la x vale menos 4, la y vale 0. Ahí tenemos un punto. Sabemos, este punto no lo voy a marcar, me va a quedar graficado, pero no lo voy a marcar, porque no puedo precisar el 2,32. Entonces, voy a hacer una tablita de valores rápidamente y vamos a determinar para cada valor de x que voy a asignar el logaritmo en base 2 de x más 5. Recordando de darle valores a la x que me dé acá resulte en potencias de 10, de 2. Por ejemplo, cuando la x vale menos 1 me queda el logaritmo de 4 en base 2, que es 2. Cuando la x vale menos 3, la y es el logaritmo de 2 en base 2, que es 1. Y le vamos a dar un valor acá, por ejemplo, cuando la x vale 3, que me queda el logaritmo de 8, el logaritmo de 8 en base 2 es 3. A ver si con estos puntos es suficiente. Cuando la x vale menos 1, la y vale 2. Ahí. Cuando la x vale menos 3, la y vale 1. Acá. Cuando la x vale 3, la y vale 5. Sería 4, 5. Y cuando la x vale, le doy el valor menos 4,5, me queda el logaritmo de un medio que es menos 1. No lo puse en la tabla, pero lo acabo de decir. Entonces acá me doy cuenta que la gráfica va a ser algo así. A mí se me complica un poquito. 3. Perdón, acá me parece que lo marqué mal. 1, 2, 3. Acá. Este punto va acá. No es el de arriba. Acá. Bien. Y me da así. Este punto no va. Entonces lo voy a poder borrar. Bueno, y hasta acá entonces, C más ahora va a ir desde el menos 4 hasta el, desde el menos 4 hasta el más infinito, y C menos va a ir desde el menos 5 hasta el menos 4. La asíntota dijimos que era la recta x igual menos 5. Y acá me olvidé, C más va a ir de este valor, que es el 3 hasta el más infinito, mientras que C menos va del 2 al 3. Bueno, hasta acá nuestros gráficos, ¿sí? Así que ahora voy a borrar todo esto y vamos a hacer el problemita que en general lo hicieron bien. Pero bueno, para que tengamos todos la corrección. En el problema nos decía que había una sustancia radioactiva que perdía el 10% de su masa cada 5 horas. Entonces, tenemos que averiguar la vida media y el porcentaje de decrecimiento por hora. Yo sé que si cada 5 horas pierde el 10%, el porcentaje de masa cada 5 horas, ¿no?, va a ser del 90%. Por lo tanto, si yo quiero averiguar el porcentaje de masa por hora, este 90%, 0,9, lo voy a tener que elevar a la 1/5. Cuando lo elevo a la 1/5 me da 0,97891. Y como esto es un porcentaje, quiere decir que el porcentaje de masa es del 97,91%. Por lo tanto, el porcentaje de decrecimiento por hora va a ser del 100% menos del 97,91%, o sea, del 2,09%. Este es el porcentaje de decrecimiento por hora. Cuando queremos averiguar la vida media, igualamos el 1 medio a el 90% elevado a la x sobre 5, porque yo quiero averiguar la vida media en horas. Entonces, ¿por qué igualamos a esto? Y bueno, porque si la función hubiese sido f de x igual a la masa inicial, que no me interesa, por el 90% a la x sobre 5, ¿no? Si quiero averiguar la masa en función del tiempo en horas. Cuando la masa se transforme en la mitad, yo acá voy a tener una cierta masa que va a ser la mitad que esta. Entonces, cuando esto lo despejo, me queda acá un medio, porque este número es el doble que este.
o este es la mitad de este. Entonces, cuando igualamos esto, para resolver esta ecuación, aplicamos logaritmo y nos queda que el logaritmo de 1/2 es igual al logaritmo de esto, logaritmo de 0,9 elevado a la x sobre 5. Esta x sobre 5 baja por propiedades de los logaritmos y me queda x sobre 5 por el logaritmo de 0,9 igual al logaritmo de 0,5. Y ahora, para despejar la x, el 5 pasa multiplicando, tenemos el logaritmo de 0,5 dividido el logaritmo de 0,9. Y esto nos da 32,89. Por lo tanto, la cantidad de horas que tienen que transcurrir son 32,89 para que la masa se reduzca a la mitad. Bueno, gente, y con esto terminamos nuestra tarea. Les mando un beso grande a todos.